Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Se me escucha bien, ¿verdad? Buenas noches. Sí. Buenas noches, Miss. Sí, se lo escucha bien. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta ciertos criterios que cada uno de nosotros debemos de respetar, ¿sí? Para cada una de las clases que vayamos a tener de aquí en adelante. ¿Ya? Recuerden que es importante la participación de cada uno, ¿sí? Que vaya a tener durante la clase, ¿sí? Es muy importante cada una de sus participaciones, ¿ya? Ahora, para poder participar, tienen aquí la opción de la manito, ¿sí? Para que puedan participar, hacemos uso de dicha manito y lo podemos usar para poder participar de forma más ordenada. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos a poder participar mucho más ordenada y nos vamos a poder entender. ¿Ya? Entonces, hacemos uso de dicha manito para poder comunicarnos. ¿Ya? Ahora, de aquellos que participan, es importante porque recuerden que también por participar y tienen puntos adicionales, ¿sí? Para el bimestre, ¿ya? Entonces, depende de ustedes que tengan una calificación positiva o mucho mejor al que están teniendo, ¿ya? Sumado a las prácticas que vayan a tener. ¿Y chicos? Ok, profesora. Entonces, es muy importante la participación que vayan a tener, ¿sí? Muy bien. Entonces, dicho ello, Bueno, un pan. sí, ahora. Dicho ello, vamos a iniciar con la sección del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta esos dos criterios. Sí, vamos a tener en cuenta. Muy bien, entonces, sabemos muy bien que nos encontramos en el curso de comunicación. Y al encontrarnos en dicho curso, vamos a recordar lo que son los diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la comunicación? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entiende por el término comunicación? ¿A qué nos referimos? ¿A qué haremos referencia? ¿Mm? A ver, ¿quién me podría mencionar? Es un diálogo. ¿Es un diálogo? ¿Solo será un diálogo? ¿Es un intercambio de información entre dos o más personas? Ya, es un intercambio de información. Ya, muy bien, es un intercambio, es un proceso de diálogo que nosotros vayamos a tener cuando nos comunicamos, ¿no? Pero cuando nosotros nos comunicamos y entablamos el acto comunicativo, ¿nos comunicamos con una intención o no? Sí, con una intención de expresar lo que pensamos. Exacto.
Ujú. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, siempre nos vamos a comunicar con una intención, con un objetivo comunicativo, ¿ya? A esa intención con la cual nosotros nos comunicamos se le va a denominar el uso de las diversas funciones del lenguaje. Nosotros nos comunicamos, si bien es cierto, siempre nos vamos a comunicar con una intención, con un objetivo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que mi hija tienda su cama, ¿qué voy a hacer? ¿Mandarla? Voy a ordenarla, Comunicar. ¿cierto? Comunicarte. Pero si yo quiero, por ejemplo, si no sé, vi un accidente en la calle y llego a casa y quiero dar a conocer esa información, ¿qué estoy haciendo? Está comunicando. Informando. ¿Estoy comunicando o estoy informando? Está informando. Está informando, Miss. Estoy informando. Si yo, por ejemplo, estoy, no sé, le digo a mi hija, te quiero mucho, hijita, ¿qué estoy manifestando? Una expresión. Un afecto de amor, Miss, hacia, Una expresión de amor, hacia Miss. su hija. Una expresión de amor, un sentimiento. Sentimiento. Un sentimiento. Un sentimiento, ¿ya? Estoy manifestando un sentimiento, ¿sí? Entonces, si ustedes se percatan, nosotros nos comunicamos siempre con diferentes Objetivos. con diferentes objetivos, ¿ya? Con diferentes intenciones. Ahí estamos haciendo uso ¿de qué? De la comunicación. La comunicación. Las funciones del lenguaje, ¿ya? A ello me refiero. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a conocer el día de hoy qué es el lenguaje. ¿Será lo mismo que la comunicación? No. ¿Verdad? No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, el lenguaje, cuando nosotros vamos a hablar sobre el lenguaje, vamos a decir que el lenguaje es aquella facultad que todo ser humano posee, ¿no? El cual está compuesta por diversos sonidos o signos sonoros y articulados, que van a servir ¿para qué? Para comunicarnos, ¿ya? Cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Utilizamos signos, tanto sonoros y articulados. Articulados cuando nosotros hablamos y sonidos cuando emitimos el sonido de cada una de las palabras, ¿no? El cual va a contar con diversas características, el cual va a hacer diferencia de las demás, ¿ya? El primero de todos es universal. Ya al inicio de la definición nos da esa parte. ¿Por qué creen que será universal? Porque todos tenemos la misma capacidad. Va por ahí, está cerca, pero no es la definición. Porque todos tenemos el mismo lenguaje, Miss. Ya se acerca. Porque tenemos comunicación, Miss. No necesariamente. A ver, cuando nosotros hablamos que el lenguaje es universal, hay que tener bien en cuenta. Lengua y lenguaje no es lo mismo, ¿sí?
Cuando hablamos nosotros de lengua, hacemos referencia al idioma, mientras que el lenguaje es la intención con la cual nosotros manifestamos un mensaje, ¿ya? Entonces, a nivel mundial, ¿todos usamos el lenguaje o no? Sí, 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 a todos. Y Sí, todos Miss. usamos Sí. el lenguaje, ¿cierto? Claro. Todos Sí. usamos el lenguaje, pero no todos usamos el mismo idioma, ¿o sí? No, Miss. Exacto, no todos usamos el mismo idioma, ¿ya? Entonces, al nosotros manifestar, por eso decimos que el lenguaje es universal, todos lo usamos, pero en diferentes idiomas, ¿ya? ¿Queda claro? Sí. Sí, por Sí, eso es universal. ¿Sí? Ahora, es racional. ¿Sí? Es racional. ¿Por qué será racional? Porque somos humanos racionales. Ya se relaciona. Miss, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Porque una de las características será que el lenguaje es racional. Porque usamos la inteligencia para expresarnos. Muy bien, exacto. Racional viene de razón, ¿cierto? Entonces, todo ser humano usa la razón o deberíamos de usar, ¿no? Por eso es que viene la famosa frase que te dicen, piensa antes de hablar, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? Que el lenguaje es racional. ¿Por qué? Porque todo ser humano utiliza la razón para poder expresarse. ¿Qué quiere decir? Analiza, ¿no? Interpreta, razona sobre lo que va a manifestar. ¿Y sucede o no? Miss. ¿Cierto o no? Sí, Miss. Exacto. Por eso es Vale. racional. Ahora, es innato. ¿Por qué será? ¿Cuál era la pregunta, Miss? Miss. A ver, la pregunta es, ¿por qué será innato? Original. ¿Mm? Innato. Porque está en nuestra genética. Porque solamente el ser humano habla. Que es inherente al ser humano y no es adquirido por la experiencia. Maestra, porque el ser humano no va a hablar. No necesariamente que va relacionado con él.
A ver, nosotros decimos que el lenguaje es innato. ¿Por qué? Porque todos nacemos o tenemos esa facultad de comunicarnos desde la barriga. El ser humano ya se comunica desde la barriga, ¿o no? ¿Sucede o no? Sí, Miss. Ya nos comunicamos desde la barriga, ¿cierto? Entonces, por eso es innato, ¿ya? Porque ya desde la barriga nosotros estamos haciendo uso del lenguaje, ¿ya? Del lenguaje. Al gritar, por ejemplo, cuando nacen, los bebés, ¿cómo se comunican? Llorando. Llorando. Exacto, se comunican llorando. ¿Mm? Y o gritando, ¿no? Pero ya se logran comunicar o no. Sí, Miss. Exacto. Entonces, por eso es Innato. es innato. ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Ya? Ese es el mensaje. ¿Sí, chicos? Muy bien. Es biarticulado. ¿Por qué? Porque hay la emisión simultánea de unidades con y sin significado, ¿no? Que nosotros emitimos, ¿sí? El mensaje haciendo uso de morfemas y fonemas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas características tiene el lenguaje? Tiene 4. Es Tiene universal, es racional, es innato y es biarticulado. Está relacionado con el habla, o mejor dicho, la comunicación a nivel mundial, con la razón, con el inicio y con la forma de manifestación del mensaje. ¿Ya? A ello nos referimos. ¿Queda claro? Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. ¿Ya? A ello nos referimos. Seguimos. Ahora, ¿qué serán las funciones del lenguaje? ¿Sí? Cuando hacemos uso del lenguaje, sabemos muy bien que nosotros lo empleamos ¿para qué? Para transmitir conocimientos, ¿no? Solicitar alguna información, expresar algún sentimiento, crear belleza, ¿cierto? Y es el emisor quien va a determinar la función o utilidad que debe de cumplir. ¿Por qué el emisor? Porque es la persona quien va a enviar ese mensaje, ¿ya? Y es quien lo va a determinar, ¿ya? Ahora, a ver, entonces vamos a ver. ¿Cuáles son esas funciones? Hay 3 funciones principales, ¿sí? Hay 3 funciones principales que nosotros debemos de tenerlo en cuenta. Primero, que es referencial. Segundo, que es apelativa. Y la función expresiva. A ver, vamos a ver. La función referencial. Por ejemplo, ¿qué nos dice el profesor Ludwig? Nos dice, Bonpato nos cuenta que esta función va a servir ¿para qué? Para informar, para dar a conocer una información, narrar, caracterizar, definir o clasificar. Y que se va a encontrar preferentemente en informes, narraciones o descripciones. ¿Ya? Por ejemplo, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Que sucedía que, no sé, hubo un choque en la avenida y yo llego a casa, ¿qué voy a hacer? Voy a narrar la situación que he visto.
Y al yo narrar esa situación, ¿qué función del lenguaje estoy haciendo uso? Expresiva, Miss. ¿La expresiva? ¿El referencial? ¿De qué función estamos hablando ahorita? Narrar. ¿Sería referencial? Referencial. Entonces, si yo voy a narrar lo que ha sucedido, ¿estaría haciendo la función expresiva? No, Miss, me confundí. Exacto. ¿Ya? Entonces, es la función referencial, chicos. Cuando tú vas a dar una información referente a algo, ¿cierto? Es la función referencial, cuando vas a narrar una noticia. Y si lo que tú vas a dar a conocer es una noticia, ¿no? Sí, Miss. Exacto. ¿Ya? Ahora, luego, la función apelativa o conativa. ¿Ya? La función apelativa o conativa, sí, va a ser aquella función donde normalmente nosotros manifestamos órdenes y estos van a aparecer fundamentalmente en reglamentos, en recetas, órdenes, peticiones o textos dramáticos, ¿no? En la cual se pide o se entrega normas, se ordena, se sugiere y averigua, entre otras cosas. Por ejemplo, una receta. Si yo voy a cocinar, por ejemplo, el pavo para Navidad, y yo no sé cocinar el pavo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una receta. Y al buscar esa receta, voy a seguir al pie de la letra cada uno de los pasos, ¿o no? Entonces, ¿qué estoy cumpliendo? No. Chicos, ¿qué estaría haciendo? Si yo sigo una receta para cocinar el pavo de Navidad. Estuviera recibiendo información referencial. No, la función referencial no sería. ¿Sería el apelativo? Apelativa o connotativa. Apelativo conativa, chicos. ¿Ya? Apelativo conativa. Exacto. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando nosotros hablamos de la función apelativa, es cuando voy a manifestar órdenes. Si tú dices, por ejemplo, ayúdame a cocinar, por favor, es una petición. Entonces, ¿qué función también estarías haciendo uso? ¿Sería lo mismo, Miss, el apelativo o connotativa? ¿Qué función sería? La misma función apelativa o La conativa. función apelativa o conativa, ¿ya? Entonces son normas, son peticiones, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Seguimos.
Ahora, ¿qué observamos en Donald? Según la imagen. Está molesto, Miss. ¿Está queriendo boxear? Ya, pero está expresando un enojo, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces, cuando nosotros expresamos un sentimiento, ya el nombre nos dice. ¿Qué es la función? Función Expresiva o emotiva. O emotiva. ¿Ya? Función expresiva o emotiva, ¿no? Pues la función expresiva o emotiva es aquella función donde tú vas a manifestar, ¿sí? El sentimiento, ¿no? Tu sentimiento, ya sea de enojo, de amor, de alegría, pero es cuando expresas un sentimiento, manifiestas emociones, sentimientos, sensaciones, y siempre va a estar presente de forma escrita, en las exclamaciones en textos poéticos. Cuando tú dices, hijita, te quiero mucho, o cuando dices, qué alegría, ¿cierto? Entonces ahí estás haciendo uso de la función Sí, expresiva. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, Todo ¿consideran que claro. serán las únicas funciones del lenguaje que nosotros debemos de conocer? No, Miss. ¿O habrá más? Hay más, Miss. ¿Habrá más? Claro, porque nosotros no solamente expresamos ello, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Ahora, por ejemplo, ¿qué están manifestando Jessie y Donald acá? Una conversación. Ya, Están una intercambiando conversación. Intercambiando palabras. Pero que ya intercambiando palabras, pero ¿qué tipo de mensaje? Un sentimiento de amor. Una expresión de afecto, de cariño, algo así. Ya, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Está informando o algo? ¿Sí? Está pensando. A ver, le dice, aló, ¿me escuchas? ¿Cierto? ¿Y tú cuándo o en qué situación manifiestas ese mensaje? Referencial, Miss. ¿En qué situaciones tú manifiestas ese mensaje? Expresión emotiva. No. A ver, no estoy manifestando. La pregunta no es que funcione, sino en qué situación tú usas esos términos. En situación de comunicación por sí, medio de celular, teléfono, ahí veo que está hablando por teléfono. Disculpa, Teodolfo, ¿no te logro escuchar bien? Es una comunicación, es una comunicación por teléfono. Ahí dice, ¿me escuchas? Algo así como. Ya, pero tú cuando preguntas ello. Apenas inicias la conversación y le dices, aló, ¿me escuchas? No. Pues sí, no. Dices aló nomás. ¿Cuándo utilizas ello? La función racional. A ver, tú estás en un diálogo, no sé, con una persona que no está
Miss, está haciendo una declaración de amor. No. A ver. No me descontextualicen ya la información. A ver, cuando tú estás conversando, supongamos, ¿no? Yo ahora, normalmente me pasa con ustedes. Este tipo de mensaje yo lo uso con ustedes. Y no es que me esté declarando a ustedes, ¿o sí? No, Miss. No, Miss. Miss, está expresando. No, exacto. Entonces, ¿por qué yo les pregunto, por ejemplo, chicos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? A ver, ¿alguien opina? ¿Por qué? Es una expresión, Miss. No, pero ¿por qué? ¿Por qué uso ese mensaje? Porque se va a comunicar con nosotros. Porque estoy comunicándome con usted. No, chicos, ¿por qué yo uso ese mensaje? Porque ustedes no están hablando. Por ejemplo, yo hablo y les digo, chicos, ¿me escuchan? Entonces, Era así. exacto. Entonces, ¿por qué sucede ello? Porque no hay una comunicación Hay una activa. respuesta ¿Y clara. qué es lo que Una yo respuesta. busco? Yo busco que cuando yo les pregunto, chicos, ¿me escuchan? Ustedes me van a decir, agarran y todos se desconectan. No, busco respuesta de ustedes. ¿Para qué? Para yo seguir con la conversación. ¿Cierto o no? Claro. Sí, Miss. Entonces, cuando yo utilizo este tipo de expresiones con buscando respuesta de los receptores, ¿sí? Estoy haciendo uso de la función fática o también llamada de contacto, el cual busca, ¿qué cosa? Respuesta y contacto entre el emisor y el receptor. ¿Para qué? Para prolongar la conversación o dar por finalizado. Si yo, por ejemplo, yo cuando comparto pantalla, por ejemplo, chicos, no puedo observar, ¿sí? Quién levanta la mano, ni quién active el audio, no puedo verlos a ustedes, ¿no? No puedo ver ni sus nombres. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, y nadie me dice nada o nadie active el audio, entonces, eso me va a dar a entender que no hay nadie. Entonces, voy a la página principal del Meet y no encuentro a nadie. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar por finalizado la clase. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando y no me percaté que nadie estuvo en clase. Entonces, ahí, en cambio, cuando los encuentro, ¿qué les pregunto? Chicos, ¿me están escuchando? ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué estoy buscando? Que ustedes respondan para así continuar con la conversación. ¿Cierto o no? Cierto, Miss. Exacto. Entonces, esa es la función fática o también llamada de con. ¿O de con? O de contacto. ¿Ya? Función fática o de contacto. ¿Me dejo entender? ¿Ahora sí? Mi profesora. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, ¿qué es lo que observan en Miki? ¿Qué está estudiando? Ya, que está estudiando. ¿Qué más? Escribiendo. Escribiendo, Miss. Está escribiendo. Está escribiendo alegre, Miss. Está escribiendo alegre. ¿Pero qué les da a entender? Miki, ¿está vestido como nosotros cuando escribimos cualquier tipo de mensaje? No, Miss. ¿Qué está haciendo entonces? Es una comunicación escrita, ¿no? Ya, pero según su vestimenta, ¿qué pueden interpretar ustedes? Algo poético, Miss. Que está haciendo algo poético. Poesías. Una poesía. Pues. A ver, ahí manifestaba.
¿cierto? Que es una manifestación poética. Poética, Miss. ¿Ya? La función poética. A ver, ¿por qué decimos? Porque vemos que está con una pluma, hay muchos textos, ¿cierto? Entonces, ahí estamos haciendo uso de la función poética. ¿Ya? Entonces, la función poética se va a centrar en el mismo mensaje. ¿Pero para qué? ¿Qué busca? Busca, ¿sí? ¿Qué cosa? Busca extrañeza del receptor, ¿no? Que tiene que ver con la literatura. Pero también se usa en publicidad. ¿Por qué? Porque el lector va a buscar ¿qué cosa? Que se convenza, que esa persona, ¿sí? ¿Qué cosa? Se convenza y pueda causar extra. En ello se enfoca. ¿Ya, chicos? Sí, entonces la función poética va a buscar ello. ¿Ya? Causar extrañeza. Normalmente son textos, ¿por qué será que va a causar extrañeza? Porque puedes encontrar de todo. ¿Cómo? Puedes encontrar de todo. ¿Por qué voy a encontrar de todo? Ajá. No, a ver, ¿por qué? Porque cuando nosotros usamos en un texto, por ejemplo, al causar esa extrañeza, ¿vamos a usar nuestros términos coloquiales? No, no, no. No, Miss. ¿Sí o no? No, Miss. No vamos a usar nuestros términos coloquiales, ¿cierto? ¿Qué vamos a usar? Términos más complejos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo digo tus ojos son como dos luceros, ¿qué? ¿Sus ojos son dos luceros? No, Miss. No, No, Miss. exacto. No van a causar, no son dos luceros, ¿no? Entonces, a ello me refiero, ¿ya? ¿Sí? Sí, Entonces, Miss. por eso dice que se busca extrañeza. Ahora, ¿a qué me refiero cuando veo esta imagen? Mini comunicándose con los pequeños. Mini comunicándose con los pequeños. Miss Mini haciendo Está compartiendo. Es un mensaje Compartiendo verbal. una fruta. Ya, ¿qué le está mostrando Mini? Una manzana. Ya, una manzana. ¿Cuál es su ambiente? Un colegio, Una un escuela, salón. una escuela. ¿Un colegio? Un salón de clases. Un salón. Un salón de clases. Pero ese salón específicamente, ¿de qué se trata? Un colegio, Miss. Ya, un colegio, pero observen bien. Les está dando una explicación, creo, profesora. Ya, una explicación sobre qué creen. Sobre la manzana, o sea, les está dando algunas ideas de la manzana. Ya, la manzana, pero observen detrás. Le está dando la manzana. ¿Les quiere compartir la manzana? ¿O le está enseñando el abecedario?
Ya, pues, si está el abecedario, ¿en qué aula se encontrará? Está en De una pizarra, ¿ves? comunicación, porque hay letras, digo letras, claro. De comunicación, exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Dentro de este ambiente, vamos a hablar de la función metalingüística. ¿Es por qué? Porque se centra, ¿sí? En el ambiente lingüístico, cuando vamos a analizar a profundidad lo que es, ¿qué cosa? El idioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vini les dice manzana es sustantivo común. Entonces, en el área de comunicación, nosotros todo el tiempo analizamos o no a la lengua. Analizamos, Miss. Claro, analizamos todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí la función metalingüística se centra en el código, en el idioma, ¿ya? Mir, pero yo cuando hablo del sustantivo no estoy analizando la lengua. Claro que estamos analizando la lengua, ¿cierto? Porque estamos viendo que el idioma, por ejemplo, el español, tiene diversas variedades, ¿no? O sea, al yo decir, por ejemplo, libro, al decir toma todo, al decir manzana, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos mencionando a la lengua, pero es un sustantivo. ¿Cierto o no? Sí, Miss. Sí. Muy bien. Ahora, y por último, la función heurística, ¿ya? Por ejemplo, cuando hago una encuesta, estoy haciendo uso de la función heurística, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a hacer consultas o preguntas, ¿no? Cuestionarios, ¿ya? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda? Ninguna, profesora. Muy bien. Muy bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un cuadro. Como un resumen, ¿no? Donde se va a manifestar a qué se refiere, sobre qué incide, cómo se manifiesta y cuál es su intención. Por ejemplo, tengo la función referencial que vamos a hacer referencia, ¿sí? A que se incide sobre hechos, cosas o ideas, ¿no? Esa es la función referencial. Luego tenemos aquella función donde
se van a manifestar, ¿sí? En oraciones enunciativas, ¿no? Porque recordemos que una oración enunciativa, ¿sí? Es cuando nosotros vamos a manifestar una información coherente, una información objetiva, real, algo que se pueda corroborar, ¿no? ¿Sí? ¿Y su intención cuál es? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su intención? El de informar. ¿No es así? Entonces, la función referencial incide sobre hechos, cosas o ideas donde se va a manifestar por medio de oraciones enunciativas y su intención va a ser de informar. Acá luego tengo la función apelativa. Sí, la función apelativa que va a incidir sobre o se va a referir sobre el propio hablante, se va a manifestar en admirativas, enunciativas o de mayor entonación, porque tú una emoción, si es de alegría, tristeza, no la manifiestas con la misma situación de una oración referencial, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a informar, no expresas, ¿sí? Que una manifestación. ¿Sí? A ello nos referimos, ¿sí? Luego la función apelativa que incide sobre el oyente. Se va a manifestar en imperativas y las que tienen mayor entonación, ¿no? Porque tú das una orden, no lo manifiestas, no dices, hijito, por favor, ahí das una petición, pero mayormente la función apelativa es manifestar órdenes, ¿no? ¿Y cuál es la intención? Que la otra persona quien recepcione esa información, ¿qué cosa? Actúe, ¿ya? Luego tenemos la función fática. La función fática va a incidir sobre el canal de comunicación, ¿no? Sobre la forma, o mejor dicho, el medio que nosotros usamos para comunicarnos, ¿no? Y se va a manifestar en interrogación, en repeticiones, en frases hechas, ¿no? Y su intención va a ser abrir, cerrar o mantener el diálogo, ¿ya? La función poética va a centrarse en el propio mensaje, ¿no? Y se va a manifestar en estilos o en estilo figurado, ¿no? De doble sentido o de una doble interpretación, donde su intención va a ser causar extrañeza, ¿no? Y ya les manifesté el porqué. Y la función metalingüística incide sobre el propio lenguaje, donde se va a manifestar en definiciones, aclaraciones, y su intención va a ser compartir mejor el código, ¿ya? En ello se enfoca, ¿sí? Entonces le pueden tomar captura porque es como un resumen referente a lo que acabamos de hablar. ¿Y chicos? ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar, vamos a desarrollar estos ejercicios de acá. Les doy 2 minutos para que ustedes puedan desarrollarlo y luego levantan su manita para que lo puedan desarrollar conmigo.
Muy bien. A ver, ¿quiénes terminaron? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quiénes culminaron con la actividad? Miss, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Digamos, usted me puso aquí en la página, ¿no? Las preguntas. ¿Y cómo lo puedo hacer para responderle? Ya le pueden tomar captura, pueden hacer anotaciones en el celular, no necesitan copiar todo porque les va a tomar más de tiempo, ¿no? Entonces pueden, por ejemplo, ir colocando en la hojita, nomás en una hojita en su celular como mensaje, la respuesta de cada una de las oraciones, nada más. Y eso es lo que yo no sé todavía, casi manejar el celular para hacer esto. Ya, entonces a medida que voy preguntando, ustedes van respondiendo de igual forma, pero ya por lo menos lo han analizado. La idea es que ustedes lo analicen, ¿no? Y lo pueden interpretar. Por ejemplo, cuando yo digo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, es un refrán. ¿Qué tipo de qué función estará haciendo uso acá? Referencial, Miss. ¿Referencial? ¿Que están informando que el diablo sabe porque es viejo y no porque es diablo? ¿Es una información? ¿O está causando extrañeza? Extrañeza, Miss. Entonces, ¿qué función del lenguaje están haciendo uso? Apelativo, conativa, ¿cómo es? Conativa. Función apelativa No. o conativa. Función poética. La apelativa es mandato. Función poética, Miss. Exacto. Ahora, cuando yo digo, aló, ¿estás ahí? Función fática. Fática, muy bien. En la puerta del Función banco fática. pusieron un cartel que dice, no hay atención. O sea, están informando que no va a haber atención. Función referencial, Miss. Función referencial. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Función expresiva o emotiva. Poética. Función poética. Un poema. Ay, qué dolor de cabeza. Función emotiva, Miss. Función emotiva. Muy bien. Hijita, por favor, compra pan. Función apelativa, Miss. Apelativa. ¿Viste mi ropa? Función apelativa, Miss. También apelativa. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Todo claro? No, Miss, todo claro. Muy bien, chicos. Si todo ha quedado claro, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.